Hola, bienvenidos a Succulent Park. Si eres de las que cuando cae una lluvia corre a entrar sus suculentas o a cubrirlas, no te puedes perder este video, porque aquí te enseño mis mejores tips para tener tus suculentas a intemperie. Ven, acompáñame. ¿Por qué el agua de lluvia es particularmente especial y beneficiosa para nuestras plantas, incluyendo las suculentas? Lo que pasa es que el agua de lluvia contiene dióxido de carbono que se extrae desde la atmósfera y es ahí cuando llega a nuestras plantas y esto se traduce en un beneficio de crecimiento para ellas. Cabe resaltar que estamos hablando del agua de lluvia que cae directamente del cielo. Esto no aplica para la que recogemos en nuestras casas y después regamos con ella. Pero es importante recordar que nuestras suculentas contienen agua y es importante no pasarnos. Así que aquí te dejo algunos tips que me han servido de mucho en todos estos años para cultivar las suculentas, que resistan las lluvias y que no se me mueran. No coloco piedritas sobre el sustrato. Eso es un factor común en todas mis macetas o en la mayoría de ellas. No coloco piedritas, no tengo a disposición piedras porosas, tengo demasiadas suculentas y no pongo piedritas de ningún tipo, mucho menos gravilla, que es pesada y que acumula mucha agua. La gravilla no permite que el sustrato seque pronto, acumula mucha humedad y esto no es bueno para nuestras suculentas. Si ustedes tienen a su disposición una piedra porosa como piedra pome, por supuesto que la pueden colocar. Las macetas juegan un papel muy importante en el cultivo de suculentas, sea maceta de barro, sea maceta plástica o de cerámica. Esta va a jugar un papel muy fundamental, siendo las de barro elegidas y favoritas para las suculentas gorditas. Estas son las que funcionan. Para las otros tipos de suculentas, pues me gusta usar mucho las macetas plásticas con muchos hoyos por debajo en la base. Mientras más hoyos, mejor, porque esto te garantiza que todo el agua que entra, la mayoría salga y se retenga solo lo necesario para que la planta pueda nutrirse. Drenaje. El drenaje es muy importante en la base de la maceta, en el fondo de la maceta. Tiene que ser un drenaje que no sea de gravilla, que no acumule humedad. Puedes usar telgopor, puedes usar leca, puedes usar otra piedra porosa, puedes usar hielo seco, como lo decimos aquí en República Dominicana. Puedes usar incluso macetas pequeñitas de las viejas de viveros. Hay múltiples opciones para poner en el fondo. Esto te garantiza a ti de que quede una parte ahí donde no se acumule la humedad. Sustrato. Es un tema muy importante para cultivo de suculentas. Este tiene que ser aireado, tiene que drenar y tiene que al mismo tiempo retener la humedad necesaria para que la planta se nutra. Es muy importante hacer un sustrato equilibrado que nos permita tener toda la confianza de dejar esta plantita a intemperie. En República Dominicana contamos con sustrato premium de Succulent Park RD. Está disponible para envío a todo RD. Al colocar una suculenta a intemperie tenemos que ver que ésta sea de un tamaño adecuado. No podemos poner una suculenta mini recién comprada de las pequeñitas a que aguante toda esa agua que vaya a caer. No, esta tiene que ser una planta madura, una planta que tenga ya su sistema radicular bien fundamentado para que pueda aguantar todo lo que viene con la intemperie. Colocar arreglos, hacer arreglos y colocarlos a intemperie es otra buena opción, porque ya que hay varias
plantitas juntas, ellas comparten toda esa agua, todos los nutrientes, todo el sustrato y a ellas les gusta. Notarán que esta está en una maceta de barro, lo cual también ayuda a que ellas evaporen toda esa agua de más que les está cayendo. Si tienes colonias, también las puedes colocar. Ellas juntas van a crecer mucho mejor. Cuéntanos, ¿qué te han parecido estos tips? ¿Desde dónde nos ves? Si te gustó esta información, no olvides dejar tu like, suscribirte, compartir y comentar.